hablar de un tema que tiene que ver mucho con la identidad de nosotros, nuestra identidad como hijos de Dios. Y se llama reinar. Reinar en vida. Vamos a orar con Efesios 1:17 que dice: pide que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor. De hecho, el avance en nuestra vida se debe a nuestra relación con nuestro Dios. Sencillamente, como lo vamos acercando más a Él, en intimidad, vamos profundizando en la confianza y nuestra dependencia de Él. Y descubrimos todo lo que somos, nuestra verdadera identidad, que es lo que vamos a iniciar en este rato. Entonces, primero vamos a ver 2 Corintios 5:17 en adelante y escudriñar un poquito más profundo algunas palabras en este texto que son muy interesantes. Entonces, dice en el 16, 2 Corintios capítulo 5, versículo 16 dice: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Yo no sé si usted había leído ese versículo antes, pero qué lindo. No nos consideremos con criterios humanos, porque no somos de este mundo. Somos criaturas que vamos a leer aquí con un nuevo comienzo. Somos criaturas nuevas en Cristo. No somos de este mundo, somos del cielo ahora. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, no pensamos en criterios humanos. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Eso es lo que dice en la Nueva Versión Internacional. En la Reina Valera dice: es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces, muchas veces es necesario dar más profundidad, más revelación, conocer el origen de una palabra y qué es lo que significa. Si yo digo una palabra, diferentes personas pueden tener diferentes significados. Por ejemplo, aquí la palabra que vamos a escudriñar un poquito es nueva. Una nueva creación. Esa palabra parece bien, parece que, todo es nuevo, qué dicha. Alguien compró un carro nuevo la semana pasada, o alguien se pasó una casa nueva, todo es nuevo. Pero hay muchos carros nuevos, hay muchas casas nuevas, ¿verdad? ¿Qué es la gran cosa? ¿Qué es lo nuevo? Bueno, vamos a profundizar en esta palabra nueva. La palabra nueva o nuevo en griego tiene dos palabras diferentes que significan cosas diferentes. Y esto es maravilloso cuando lo vemos explicado. Entonces, nuevo en tiempo, es decir, es nuevo mi carro, por ejemplo. No es nuevo, pero digamos que tengo un carro nuevo o un celular nuevo, lo que sea. Ese celular, ese carro se va a envejecer.
¿Ok? Bien, eso es nuevo. Esa palabra es neos en griego. Pero eso no es la palabra que usa este texto. Este texto usa una palabra que es kainos o kaine en griego y significa algo novedoso, algo que no se ha visto antes. Podríamos decir algo original, algo que no existía antes. Y eso nos da una perspectiva diferente a lo que nos está hablando aquí. Nosotros somos una creación antes no visto. ¿Se están dando cuenta que esto es poderoso? Que usted es una cosa y yo somos una creación que antes no existía en la tierra. Y es nuestra responsabilidad descubrir qué significa eso para nuestras vidas. ¿Qué implica? ¿Qué conlleva? ¿Qué beneficios trae? Y esa es la belleza de la gracia. Entonces, seguimos leyendo. En el 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Wow. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros, a ti y a mí, el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Y paramos ahí un momentito. Usted sabe que un embajador es un representante oficial que va en nombre de un presidente a representar un país. Nosotros somos embajadores de Cristo. En otras palabras, Cristo en carne y hueso. Cristo no puede estar, la figura, el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo no puede estar en este momento en la tierra como embajador, como representante, como el rey de reyes que Él es. Sin embargo, Él tiene un cuerpo diplomático que eres tú y soy yo, que somos sus embajadores, somos sus representantes, representando al Señor de señores y al Rey de reyes sobre esta tierra. Y si eso no te hace sentir importante, no sé qué no haría. Pero eso quiere decir que hay mucha autoridad delegada en nosotros, pero con la autoridad viene también responsabilidad. Y para conocer nuestros derechos y los beneficios que conlleva todo esto, seguimos descubriendo aquí esta maravilla de texto. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. El que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, ¿qué hemos recibido? Tú y yo hemos recibido la justicia de Dios. Y no una justicia de un Dios enojado, sino una justicia de un Dios que está en amores, que ama a su Hijo Jesucristo. Y por Él llegar a mi vida, yo estoy en Él. Entonces yo estoy en el amado. Yo tengo una relación nueva, una relación de amor con mi Padre. Y por lo tanto, confianza. Confianza que estoy justificado en Él, delante de Él. Puedo entrar en el trono de la gracia. Puedo entrar en su trono con confianza. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Entonces, ha pasado un cambio en naturaleza. Y entender ese cambio es la clave para todo lo que viene adelante. Vamos a pasarnos a un versículo que compartí un día de estos que me invitaron
a estudiar con un grupito y compartir este versículo, Gálatas. En Gálatas 2:20 hay un versículo que leemos mucho, que tal vez lo hemos enfocado de una manera tal vez religiosa, tal vez lo hemos enfocado de la manera correcta, no sé. Vamos a ver. Gálatas 2:20. En esta versión dice así. Yo he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, en otras palabras, lo que vivo ahora mientras estoy en planeta Tierra, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe de Jesucristo. Vean cómo este versículo complementa lo que vimos en Corintios. Mi identidad. No tengo que identificarme más como un ser humano normal, natural. Yo he pasado de una naturaleza a una nueva naturaleza. He pasado de un mundo natural donde se percibe las cosas con los 5 sentidos y ahora he pasado a un mundo espiritual donde debo usar el 6º sentido. ¿Cuál es el 6º sentido? Es mi fe en la obra terminada del Señor Jesús. De hecho, ¿cómo podríamos definir fe? Porque muchas personas, tienes que esforzarte en tu fe. ¿Cómo se esfuerza en la fe? No sé. O tiene fe o no tiene fe. Cambiamos la palabra fe. ¿Confía o no confía? Y la fe, me gustó mucho esta explicación que escuché a un famoso predicador del siglo. La fe es una actitud positiva hacia lo que Dios ya hizo. Voy a repetirlo, eso es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es que yo tomo una actitud positiva hacia lo que Dios ya hizo para mí. Yo recibo lo que Dios hizo para mí. Es diferente a que yo creo que Dios va a hacer algo para mí. Es muy diferente. Porque Dios no está trabajando. Creo que hemos visto en uno de nuestros estudios en Hebreos que Dios ya está en reposo. Dios está en reposo de la obra de creación, en hacer las cosas. Pero nuestro amigo fiel, el Espíritu Santo, está con nosotros. Está en nosotros. Y Él está para guiarnos a tomar decisiones, a guiarnos a tener entendimiento espiritual, de discernir, de entender, de ser sabios con nuestras decisiones, acciones y nos alerta. Por eso la palabra nos insta a ser firmes en nuestra posición, firmes en la fe, firmes en cuanto a nuestra actitud positiva hacia lo que Dios hizo para nosotros. Y aquí en Gálatas 2:20, que yo creo que podríamos tener una serie sobre este versículo, pero vamos a hablar esta semana y la próxima. Yo he sido crucificado con Cristo. Muchas personas en este versículo
dicen, bueno, usted tiene que crucificar su carne. Le toca a usted crucificar su carne. A ver si entiendo bien. Si es por esfuerzo, eso es una obra. Eso está mal. Tal vez voy a usar una analogía que cuando estuve hablando de este versículo, como les dije anteriormente, hay un juicio. Usted es el imputado. Usted está delante del juez. Su abogado está a su derecha, a su izquierda, como quiera. Es el Señor Jesucristo. El juez dice, porque recordemos que tenemos un Padre de amor. El juez dice, yo soy perfecto, yo soy santo, y yo quiero saber cuál es tu posición como imputado de que se dice lo siguiente acerca de usted, que usted es culpable de varias cosas. Pero yo quiero ayudarte y esta corte tiene un abogado para usted, un abogado perfecto, por cierto, y queremos ver si podemos resolver este caso. Ese es el padre. ¿Qué dice usted? Y él abre su abogado. Y el abogado dice, este es mi hermano menor, porque él cree en mí y él hizo un pacto conmigo. Él entró en el pacto conmigo y él es inocente. Porque yo pagué la fianza, yo pagué la penalidad necesaria para que él estuviera libre. Y el juez dice, me parece excelente, yo soy justo, excelente, eres libre, puedes salir de aquí en paz, perdonado. Esa es la vida de muchos hermanos cristianos. Ellos salen de ese juicio con gozo, salen con su abogado, el Señor Jesucristo, y a la puerta del juicio le dicen, gracias Señor, ya sé que soy libre y ahora sí quiero vivir mi vida. Y el Señor Jesucristo se queda así, sorprendido que hay más, hay mucho más. Pero el cliente, el que está libre, dice, no, está bien, lo hiciste por mí, gracias. Y se va y vive su vida. Pero la verdad es que el Señor en ese momento quiere contarle más a su cliente que le acaba de salvar. En ese momento quiere más bien decirle, no solo estás libre, le tengo la mejor noticia de todas. Yo morí por usted. Y no solo morí, ahora con este conocimiento que le estoy dando, lo que le estoy enterando hoy es que usted murió conmigo. ¿Cómo? Pero estoy vivo. No. Su vieja naturaleza, su viejo yo, fue a la tumba conmigo, murió conmigo y resucitó una vida nueva en ti. Eres una nueva criatura en Cristo. Las cosas pasadas pasaron. Todo está nuevo. Tenés una vida nueva. Esa palabra vida nueva quiere decir tenés una vida, naturaleza nueva. Todo está hecho nuevo. No solo es un comienzo nuevo, es una naturaleza nueva, porque ahora pasaste a un reino espiritual. Y esa es la clave para vivir el reino de Dios, que es el tema de hoy. Al entender que no tengo que esforzarme, no tengo que morir yo físicamente, porque Jesús murió por mí, pero la naturaleza vieja murió en mí. Entonces, si yo no alimento mi espíritu, si yo no me empapo de mis derechos y toda la herencia que me toca, voy a volver a lo que yo creo. Recuerde que creer es fe. Lo que yo creo que yo soy, lo voy a vivir. Lo que yo creo que soy. La cosa es que soy otra cosa.
Y cuando me voy enterando que soy otra cosa, vivo esa naturaleza. Es muy diferente vivir una naturaleza porque creo que lo soy, a esforzarme a seguir normas, leyes, rudimentos, porque me dicen que tengo que hacerlo. Que lo que llega a ser es ley. Y la ley no funciona. La ley es buena para mantener orden, pero no sirve en el reino de los cielos. Es por fe. Porque si no, ¿para qué el Señor hizo un pacto eterno? Que es el pacto que tenemos nosotros. Y abrogó el primer pacto, o el pacto anterior, que es el pacto de la ley. Entonces, ¿cuáles son los enemigos del creyente? El que entienda su nueva naturaleza en Cristo. ¿Cuáles son sus enemigos? El primer enemigo es la ignorancia. Que yo realmente no sé. No sé cuáles son mis derechos, no sé qué me corresponde y no puedo reclamar algo si no sé qué es mío. Entonces, Romanos 8, 17 nos da muy claro, hay otros versículos, pero por el tema de la hora, yo quiero ver este. Romanos 8, 17, porque es muy bonito. Y dice, y somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Ahora, recordemos, cuando usted lee un versículo en la Biblia, usted debe poner un filtro a lo que usted está leyendo, y ese filtro es lo siguiente. Y eso es como una clave para cualquier pasaje bíblico. Contexto. Contexto histórico, que es el momento de tiempo. ¿En qué momento se dijo esto? ¿Cuáles fueron las circunstancias de este versículo? Porque que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo suena muy bonito. Después dice, y así ahora sufrimos con Él. ¿Cómo vamos a sufrir con Él? ¿Dios quiere que nos crucifiquemos nosotros? ¿Literalmente? No. ¿Cómo sufrimos con Él? Bueno, si usted escudriña la palabra, el sufrimiento, el único sufrimiento o padecimiento en el Nuevo Testamento que debemos someternos, o aunque podemos tratar de evadirlo, lo que debemos es persecución. Es persecución por nuestra creencia. Es persecución por ser hermanos de fe de nuestro Señor Jesús. Eso es el único sufrimiento que Dios dice, ahí sí, si eres parte de mi familia, debes defender a mi familia y tienes que no renegue, no hay que renegar tu fe, tu posición. Y eso es lo que estaba pasando. Muchos hermanos estaban siendo sometidos a tortura, al circo romano posteriormente, pero en este momento están siendo perseguidos por los mismos judíos, porque se observan como una secta. Los cristianos se ven como una secta en su primer siglo. Los primeros años de la iglesia fueron muy duros, la persecución fue muy dura. Entonces, herederos de Dios y coherederos con Cristo es lo que vamos a estar hablando hoy y creo que también la próxima semana. ¿Cuál es otro enemigo de nuestra autoridad, de nuestra posición en Cristo? Mala información. Si mi pastor o mi maestro, la persona de confianza que me enseña a mí que yo no soy digno, siendo creyente en Cristo, y me dice que usted no es digno, usted es un gusano delante de Dios, usted no es digno de nada, dele gracias a Dios que tiene salvación y ya, que vas para el cielo. El Nuevo Testamento enseña que eso es lo único que le corresponde a un hijo de Dios, a una persona que
pasa a la familia de Dios y entra en la familia real del Señor Jesucristo, coheredero con Cristo. No. Desafortunadamente, desde muchos púlpitos todavía se enseña que usted es un pecador. Es un simple pecador. Salvo, pero sigue siendo un pecador. Pero la palabra no nos llama pecadores en las epístolas. Lea. Estamos en Romanos. Y vamos a ver si lo dice en Romanos. Vamos a ver. En Romanos 1:7, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Santo quiere decir apartado. Apartado para Dios. Casi intocable, ¿verdad? Apartado para Dios. La palabra nos enseña en varias epístolas, se dirige cada vez Pablo a las iglesias, las congregaciones que él escribe, dice a los santos en Roma, a los santos en Galicia, a los santos en Éfeso. ¿Por qué? No es por mi esfuerzo, por mi desempeño, porque lo merezco. Yo soy justo. Lo leímos en 2 de Corintios 5:21. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Esa palabra justicia es la palabra dikaiosin. Dikaiosin significa justificación. En otras palabras, Pablo dice, yo soy la justificación de Dios en Cristo. ¿Más claro? No puede ser. Yo soy la justificación de Dios en Cristo. Justificado quiere decir como que sí, como que nunca hubiera pecado. De hecho, vi un día de estos un versículo, si no me equivoco, estaba en 1 de Pedro, que decía que Dios ha perdonado todos los pecados. Todos. Pasados, presentes y los futuros. Dios no se está fijando en el pecado tuyo, no se está fijando en el pecado mío. Porque Dios se entiende con nosotros, el Padre se entiende con nosotros de espíritu a espíritu. Él le interesa esta carne hasta cierto modo de que es el templo. Es el templo, hay que cuidar esta carne, hay que cuidar este cuerpo, porque es el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Dios no habita en templos de concreto o de madera o de ladrillo. Dios habita en los seres humanos ahora, en sus hijos e hijas. Gran responsabilidad. Entonces, la mala información es una conciencia de pecado. Usted es un pecador, usted no merece las cosas. Dele gracias a Dios que Dios te dio Jesucristo, pero sigue viviendo una vida más o menos. Eso no es bíblico. ¿Cuál es otro peligro de nuestra identidad que nos puede robar autoridad? Y voy a explicar por qué. Es creer que por mis méritos yo sí soy algo. Y yo trato de entrar en una relación con Dios, más bien de religiosidad. Si yo hago esta cosa, Dios me va a dar. Si yo hago aquello, Dios me va a dar aquello. Es como que no sé, con la palabra, es como torcer el brazo a Dios. Torcer el brazo para que Dios suelte las cosas para mí. Y que yo siento que como que yo los gané. Que yo lo merezco. Y ese es el peligro. Eso crea una conciencia de religiosidad.
Y también una conciencia de obras. Yo debo hacer las cosas para que yo sea digno. Y es un engaño, porque todos hemos fallado, todos fallamos todos los días en algo. Ninguno es justo delante de Dios por sus propios méritos. Pero si Dios te regala su naturaleza y Él se entiende con usted de espíritu a espíritu, es muy diferente. Porque ya usted tiene una nueva naturaleza, usted es una nueva creación, una nueva criatura en Dios y ya es una vida nueva. Como dice, creo que es una canción del mundo, lo que pasó, pasó. No piense en el pasado. El pasado solo va a traer culpa. Y pensar en el futuro solo va a traer angustia. Piense en el hoy. Viva el hoy. Ahora, cuando queremos entrar en una posición de obras, hay días que vamos a creer que nos va muy bien. Yo le llamo esto la caminadora cristiana o la bicicleta estacionaria. Usted va al gimnasio, usted usa la bicicleta estacionaria y usted está, dele, pedalo, dele, pero no va a venir a ninguna parte. Bueno, hay días que usted va a sentir si usted cree que usted es una buena persona y hace buenas cosas, hay días que usted cree que hizo cosas buenas, muy buenas. Dice, hoy sí extendí el reino de Dios, hoy sí, yo lo logré, yo le hice algo muy bueno para Dios, como ganando favores. ¿Pero qué? En la noche tal vez le pegas un grito a los hijos, o pegas un grito a la señora, o haces otra cosa, o tienes pensamientos que no son adecuados de un hijo de Dios, y te sientes condenado. Porque no has entendido que si las buenas obras tuyas no te pueden justificar delante de Dios, tampoco las malas obras te pueden condenar. Yo le pregunto, ¿no es mejor confiar en la obra del Señor Jesucristo, lo que Él hizo por ti? Claro que sí. Porque no hay responsabilidad ya de mis obras. Más bien, va a nacer en mí fruto del Espíritu. Yo voy a creer lo que yo soy. Y cuando yo creo lo que yo soy, yo vivo lo que yo verdaderamente soy, que es una nueva criatura en Cristo. Ahora, vamos a progresar un poquito más y tocar el tema principal de hoy, que es en el libro de Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 17. Tenemos el versículo clave que nos habla acerca de nuestra posición en este mundo. Tal vez lo conoce de memoria. Vamos a leerlo en la nueva versión internacional. Dice, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte. ¿Okay? ¿Quién fue ese hombre? Adán, en Génesis 1. Por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón. ¿Ok? Con mayor razón. Los que reciben, ¿quiénes? Los que reciben. Es posible no recibir. Los que reciben, y dice, en abundancia. No dice los que reciben más o menos, los que reciben en escasez, los que reciben apenas. Dice los que reciben en abundancia. La gracia, el regalo. El que recibe en abundancia el regalo de Dios. Y tiene dos partes. El que recibe en abundancia la gracia de Dios y el don, el regalo de la justicia, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Qué versículo? Hay que recibir la gracia de Dios
para recibir la gracia, debo entender, debo estar familiarizado con qué es la gracia de Dios y el regalo de la justicia. El regalo de la justicia que es la vida misma del Señor Jesucristo. Ahora, los que recibamos la justicia de Dios, lo que vimos al principio de esta sesión, en 2 Corintios 5, 21, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo estoy justificado en Dios, en Cristo. Eso es recibir la justicia de Dios. Nos da una conciencia tranquila. Nos quita todo tipo de ansiedad, preocupación, angustia. De que si hoy logré complacer a Dios, hoy agradé a Dios. Dios no está pidiendo que lo agrades con sus obras humanas. A Dios le agrade que usted le cree, que usted le cree lo que Él dice acerca de ti ahora que estás en Cristo. Cristo agradó al Padre. Este es, dijo la voz del cielo en el bautismo, en el Jordán, al Señor. Este es mi Hijo y estoy complacido en Él, dijo la voz del cielo. El Padre hablando. Estoy complacido en Él. Ese agradecimiento, ese agrado que está en Cristo, ahora es la posición de Dios hacia ti. Esa es la relación que Dios Padre tiene contigo ahora. Eres mi hijo, bienvenido a la familia, pase adelante, estás en el amado. Y cuando quitamos las barreras mentales, porque son barreras mentales de lo que hablé antes, de ignorancia, de mala información o de una religiosidad que tengo que complacer, tengo que agradar a Dios con mis acciones, nos damos cuenta que lo que le agrada a Dios realmente es sencillamente créale, confía en Él, lo que Él ha hecho en ti, que ahora Él está en ti y ahora Él ve la obra perfecta de su Hijo en ti y dice, adelante hijo mío, te di todo lo que necesitas, te di una naturaleza nueva, te di una vida espiritual, ya sos del cielo, ya no eres de este mundo, ya eres del cielo y ahora sí puedes cumplir tu propósito en esta vida. Eso sí que es poderoso. Y para tocar un poquito las áreas en que nos afecta. Abundancia de la gracia. Bueno, no tenemos que ir muy largo para leer en Romanos 5:5 uno de los grandes beneficios de la abundancia de la gracia. Romanos 5:5 dice, esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, Dios, Padre, derramó su amor en mi corazón por medio del Espíritu Santo que me dio. El amor de Dios está en mi corazón. Ahora, yo he cambiado de naturaleza y ahora yo soy espíritu. Entonces ese amor no solo es recibir ese amor, es que ahora ese amor brote, sale de mí, porque yo soy fuente de amor. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior fluirá ríos de agua viva. Wow. Nosotros no somos pozos,
somos fuentes. Un pozo es un lugar donde agua llega y tal vez se puede estancar, tal vez no. Es un pozo natural que el agua llega de una fuente. Pero nosotros somos fuentes de agua viva ahora, porque nosotros somos espíritu. Ahora sí es una naturaleza que quiere salir de nosotros. Hemos cambiado de naturaleza. Entonces ahora nosotros somos fuente de amor. Yo sé que al principio necesitamos recibir amor, pero también lo que nosotros sembramos vamos a recibir multiplicado. Es una ley espiritual. Somos como nuestro Padre, somos como nuestro hermano mayor. Esa es la nueva naturaleza. Solo tiene que leer, por ejemplo, Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, benignidad, fidelidad, humildad, dominio propio. Todo eso son características de amor, de una persona que ama. Ese es el fruto del Espíritu. Y de hecho, medimos la madurez de un creyente por el fruto. ¿Cuál es el fruto que está dando? El mandamiento de Jesús, el nuevo mandamiento en Juan 3, 23, es que creen en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, y que ama como Él nos amó, que ama a sus hermanos como Él nos amó. No un amor de la ley, un amor por obras, sino amar como Él nos amó, entregándose, un amor de verdad, un amor profundo. Esa es la cualidad y la calidad de un hijo de Dios, el amor. Entonces, ¿en qué nos beneficia? En el reino, ese amor. Nos beneficia en nuestras relaciones, por supuesto, porque no nos vamos a ofender, no nos vamos a quedar defraudados de nuestros hermanos ni de nadie. No vamos a resentirnos, no vamos a exigir que nos pidan perdón por algo. No, como dicen comúnmente, nos va a resbalar si nos ofenden. Realmente no es problema, porque sabemos que somos de otro mundo, sabemos que tenemos una nueva naturaleza, entendemos que estamos aquí como peregrinos y extranjeros y que tenemos un cargo, somos embajadores de Cristo. El embajador, como les dije al principio, lleva el nombre de su presidente. Nosotros llevamos el nombre de nuestro Dios con nosotros, representantes de Dios. Entonces, en nuestras relaciones, es un plus que no tiene no se puede medir lo bueno que va a ser en nuestras relaciones. Ahora, voy a mencionar 2 o 3 beneficios más por la hora de qué es esto, reinar en vida. Reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia. Bueno, la salud, la voluntad de Dios está en Romanos 12:2. Es buena, agradable y perfecta. Y vez tras vez, leyendo los evangelios, vemos que Jesús es un sanador. Jesús va sanando y sanando. De hecho, creo que es a finales de Marcos 16, esas son las características que seguirán los que creen en mi nombre. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Sí, esas generalmente personas que realmente no tienen la fe desarrollada como nosotros, no saben quiénes son en Cristo. Pero nosotros que sí entendemos, sabemos que hay una salud divina, que el propósito de Dios con nosotros es que ni siquiera nos enfermamos y que no debemos recibir enfermedad. Versículos en Pedro, 1 Pedro 2:24, Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias en la cruz. Nosotros no. No hay que sufrir. No hay que sufrir en esa forma, con la enfermedad. Es nuestra responsabilidad y hay que utilizar la autoridad que tenemos a no recibir. Decir, no, yo no recibo eso. Eso no es para mí. Rechazo en el nombre de Jesús. Eso no es para mí. Ese pensamiento que podría traer la enfermedad, donde cuestiono mi salud, ni siquiera chinear pensamientos, porque todo se genera en la mente y se manifiesta después en lo natural.
Mi mente es poderosa. Por eso es tan importante la renovación de nuestra mente, que se conforme a lo que Dios dice acerca de nosotros. Nuestras necesidades. Llamémosle prosperidad. No me gusta usar la palabra prosperidad porque hay un abuso de esa palabra en ciertas iglesias. Pero Dios promete, y veamos el versículo que tal vez lo explica claramente, en Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios, el Señor, les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Todo lo que necesiten, todas sus necesidades ya fueron previstas y suplidas en Cristo. Hay una bodega espiritual. Llamémosle que esté por ejemplo, la gente dice en el cielo, no está en el cielo. Hay una bodega espiritual de bendición que ha sido entregada a nosotros. Pero tenemos que retirar todo lo que nos ha dado. Tenemos que usar lo que nos ha dado. Y si no me cree que Dios quiere que sea prósperos, prosperidad, de la verdadera prosperidad es sin ninguna necesidad física o material, sin necesidad, no pasando hambre. Hay circunstancias que vamos a enfrentar en la vida, pero Él dice, no se fije en la circunstancia. Recuerde la parábola, las palabras de Jesús en los evangelios. Miren las flores, cómo ellos son bellas y cómo se visten. Miren los pájaros, cómo ellos se alimenten. ¿No son ustedes más importantes que las flores? ¿No son ustedes más importantes que los pájaros? Tu Padre proveerá. Ahora, esto fue antes del sacrificio. Por eso Jesús dijo, tu Padre va a proveer o proveerá para esa necesidad. Pero ya Él ha suplió en el sacrificio. Suplió todo, nuestras necesidades. Si usted analiza el planeta Tierra tiene todo. Todo para una humanidad de 8 billones. Todavía no hemos agotado los recursos de la Tierra. De hecho, nos toca a nosotros administrar los recursos con sabiduría, porque Dios predestinó, sabía que la humanidad iba a multiplicarse, va a seguir multiplicándose, tal vez un poco más, pero la tierra es suficiente para proveer los recursos, porque Dios no es un bateador, es un creador responsable que prevé la necesidad y cubre la necesidad. Él no está llevando sorpresas con nosotros. También el último punto es que Él nos ha regalado su carácter en cuanto también a nuestro sentido de que no somos de este mundo. Algunas veces lo podemos llamar como santidad, pero también como piedad, como devotos. Devotos a Él. Le ponemos a Él en primer lugar. Cuando le ponemos a Él en primer lugar y reconocemos nuestra responsabilidad hacia Él y la autoridad delegada en nosotros, nos ha limpiado nuestra conciencia. Tenemos una conciencia limpia delante de Dios. Y por lo tanto es muy importante que estamos llenando lo que llamaríamos en tiempos modernos este hardware, que es el cerebro, la mente, que lo estamos llenando de software útil y no software de basura. Entonces es muy importante en qué estamos meditando, en qué estamos pensando, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando. Y por lo tanto, la renovación de la mente es otra clave para vivir esta vida nueva en Cristo. Para que podamos vivir una vida que corresponde a que seamos santos. Porque somos santos por naturaleza en el Espíritu. Pero se debe reflejar en nuestro estilo de vida también. Y no es esforzarse
No es porque me prohíbe el pastor escuchar esa clase de música. Es porque en mí nace algo donde yo me siento incómodo en situaciones, me siento incómodo en conversaciones que no edifiquen, que no traen ningún beneficio, y etcétera. Que es parte de mi nueva naturaleza, mi nuevo carácter de Cristo, que Dios ha impartido a mí y a ti.